Hoy vamos a hablar acerca de las lesiones, pero también tenemos que aprender algo sobre el proceso de curación. Miren, el proceso de curación es muy importante, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver cuando veamos rehabilitación también. ¿Por qué? Porque es algo que debemos nosotros entender, tenemos que entender este proceso de curación para entender a los lesionados. Porque muchas veces las personas se van con la pinta, no, y dicen no es nada, y es eh, una cosita así, no, no, no. Entonces nosotros debemos de darle la importancia de vida a las lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es una lesión? Es una alteración en aquellas estructuras implicadas en la actividad física que limitan, alteran o disminuyen la práctica deportiva por parte del atleta que la sufre. O sea, es una alteración a la anatomía o una alteración a la función. O sea, no dejamos, no digamos, por ejemplo, no, pero sí puedo caminar, sí puedo correr. Sí puede correr, pero está alterada tu función, no corres correctamente y todo eso. Eso también representa una lesión. Entonces, obviamente que estas alteraciones pueden ser sufridas en distintos niveles de la práctica deportiva. O sea que una persona que, mi abuelita que juega básquet se va a lesionar de una manera, pero el Kobe Bryant se va a lesionar a otro nivel, ¿no? Entonces tiene que ver con las estructuras implicadas, puestas a los esfuerzos el cual se desarrolla la actividad. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo las clasificamos? Hay varias clasificaciones, ¿no? Las que son de acuerdo al lugar donde suceden las lesiones. Y ahí tenemos las que son musculares, las que son tendinosas, las que son ligamentosas, las cartilaginosas o las óseas que son en los huesos. Eso dependiendo del lugar donde suceden. Ahora también tenemos una clasificación de acuerdo a las causas. ¿Sí? Acordémonos que las lesiones generalmente nosotros las clasificamos por sobreuso, por sobrecarga, pero también hay las que son por traumatismo directo e indirecto. ¿Sí? Y aquí tenemos este, eh, que hacer la diferencia. ¿Cuál es el traumatismo directo? Yo te doy un codazo en la cara, ese es directo. La lesión en la cara es el traumatismo directo, ¿verdad? Te fracturo la nariz o te fracturo el hueso malar, ¿sí? Del pómulo. Pero al golpearte te caes hacia atrás y te das un latigazo en el cuello. Ese es el traumatismo indirecto, ¿sí? O sea, el esguince del cuello y hace el indirecto, ¿no? Puedes poner la mano y doblarte los dedos y ese también es un traumatismo indirecto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver que en la producción de las lesiones deportivas influyen muchos factores y en este sentido podemos contemplar e influir tanto para que no se produzcan la prevención como para poder resolverlas adecuadamente. O sea, generalmente juegan o practican tienen que aprender a evitar, ¿no? O sea, no voy para que me cobren penal, no voy a exponerme a que me fracturen la pierna, ¿no? Sí, o sea, voy a hacer que me golpee, pero no que me fracture la pierna, ¿no? Esa es parte de la destreza de la mecánica deportiva, ¿no? Y también el tratamiento adecuado, que es lo que voy a hacer, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de las lesiones musculares? Ahí tenemos las causas, miren. Tenemos el sobreuso, en el sobreuso tenemos el mal equipo, la mala técnica, el mal terreno, donde vas, a veces la hora, no hay luz, la persona, entonces ese tiene que ver con eso, ¿no? Sí. El sobreentrenamiento es con la carga, el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, sí, un mal calentamiento y también están los traumatismos. Pero sin embargo, ya últimos estudios ya le meten más información, por ejemplo, la nutrición incorrecta, el descanso inadecuado, la falta de ejercicio, el estrés, la mala hidratación, las adicciones. Por ejemplo, las personas que fuman se lesionan más que otras, ¿sí? Bueno, ¿verdad? Se lesionan más que los que no. Las personas que comen incorrectamente se lesionan más, duran más para rehabilitarse. La mala hidratación, ¿no?
¿sí? Por ejemplo, problemas articulares y una persona que toma agua, pues le va peor, ¿no? El estrés, la persona que está preocupada, ¿no? Por eso hay que trabajar a veces en lo mental del deportista, de decirle, no, sí vas a rehabilitarte, vas a ponerte bien y todo, no te preocupes, ¿no? El descanso inadecuado, la falta de ejercicio durante el tiempo que está lesionado. Hay veces personas, por ejemplo, ahora con la pandemia, muchos atletas cuando les dijeron, hey, ya puedes hacer ejercicio, quisieron empezar como nuevecitos y no pueden empezar como nuevecitos, ¿no? Eso es importante, saber que otra vez hay que empezar y hacer el calentamiento, estiramiento, ¿verdad? O sea, hay muchos deportistas desentrenados. Muy bien. Y hay una clasificación que hace una entidad americana que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo de recuperación. Entonces las clasifica en tres. Las clasifica como leves, aquellas que duran menos de 7 días, moderadas, la que dura de 8 a 21 días, y severas o graves, las que duran más de 21 días, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, una lesión, una contusión, vendría a ser ¿qué cosa? Una lesión leve. Una esguince ya vendría a ser moderado y una fractura vendría a ser severa, ¿no? Eso tiene que ver. Muy bien, ahora sí, vamos a ver, existe obviamente una relación directamente proporcional entre la severidad de la lesión y con la anatomía y el tiempo de evolución que demandará. O sea, no es lo mismo que te fractures ¿cómo se llama? El dedo meñique, ¿verdad? De tu mano izquierda, el fémur, ¿no? Sí son fracturas, pero son diferentes lugares. La mayor incidencia de lesiones en una zona que en otra tiene que ver con el deporte que practican, ¿no? A lesionar más las extremidades inferiores, pero sin embargo los porteros no. Y aquí dice que en el fútbol el 90% de las lesiones se producen en el miembro inferior y del 100% de las lesiones en los miembros superiores, el 90% el deporte y la posición. Ahora, aquí sí vamos a ver el proceso de curación y esto es muy importante. Miren, el proceso de curación depende de tres fases. La fase primera de respuesta inflamatoria, la segunda fase de la tercera fase es de maduración y remodelación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que una persona en cuanto se lesiona, yo me lesiono a las 8:15, a las 8:16, ya está el proceso de curación dándose en marcha. ¿Por qué? Porque se comienza a inflamar, ¿sí? Entonces ese proceso va a depender de la persona lesionada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver el lugar donde se inflamó y todo eso, ¿no? No es lo mismo que se inflame una persona que juega, ¿cómo se llama? Rugby, por ejemplo, ¿no? Fútbol americano, ¿sí? A una persona que nada más estuvo tirando tiritos a la canasta y se estiró, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la respuesta inflamatoria tiene que ver con todo esto que estamos hablando de la extensión de la lesión y el tipo de deporte que practica. Luego sigue la fase de proliferación fibroblástica, o sea, comienza a curarse la lesión, ¿sí? Y finalmente, esto trae como resultado que hayan muchos tejidos ahí, muchos tejidos para poder producir otra vez la recuperación, la construcción de los tejidos, ¿no? Y viene una remodelación, ¿no? De tal manera que la respuesta inflamatoria puede durar 2, 3, 4 días hasta 7 días y la fase de proliferación fibroblástica puede durar 4, 5 meses, ¿sí? Por eso es normal que una persona que se lesiona dice, uy, me, 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 me desgarré el músculo tal, pero hace 3 meses, pero todavía siento, claro, porque todavía se está remodelando ahí, entonces queda todavía poquitas fibras que tiene que estirarse, ¿no? Muy bien, y la tercera fase puede durar hasta 1 año, 2 años, ¿no?
dependiendo de qué parte sea. Vamos a ver cada una de ellas ahorita. ¿Qué sucede en la primera fase, que es la fase inflamatoria o fase? ¿Qué podemos ver macroscópicamente? Por afuera, ¿qué vemos? Ah, la persona está hinchada, ¿verdad? Tiene mucho calor, hipertermia y está hipersensible. No lo puedes tocar, no, no me toques, no me toques, ¿verdad? Y microscópicamente, ¿qué sucede? Adentro, sí, hay un espasmo vascular. Acuérdense que eh, se van a romper tejidos por adentro, ¿no? ¿Sí? Y se forman coágulos. ¿Por qué? Porque los vasitos también se rompen, ¿no? Entonces, de 5 a 10 minutos vamos a tener ahí una vasoconstricción porque los vasitos se van a cerrar para defenderse. Entonces va a salir mucho líquido y por eso se presenta el edema. Ya después de esto viene la hinchazón y luego la hipertermia. Comienza a sentir caliente la persona, ¿verdad? Y muy inflamado, intocable, no se puede tocar, ¿sí? La hiperemia. Luego el hematoma, ¿sí? Se comienza a formar hasta al siguiente día. Aparecen entonces 3 mediadores químicos. Tenemos el primero, la histamina, que causa vasoconstricción, se cierran los vasos, deja de salir sangre ya. Y hay un aumento en la permeabilidad de las células, ¿sí? O sea, las células comienzan a ceder ante a esta lesión, de tal manera que van a producir la inflamación. Luego tenemos la leucotaxina, que esa va a producir marginación para que los leucocitos se alineen a lo largo de las paredes celulares, y esto es muy importante para la limitación del exudado. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte donde hay líquido que no debe estar ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Ese proceso, ¿sí? Es gracias a la leucotaxina que va a producir esa limitación. Entonces los leucocitos van a comenzar a comerse, ¿sí? Lo que no debe de estar ahí, que es una sustancia que normalmente debe estar en otras partes, en nuestros tejidos, ¿verdad? Son de nuestros tejidos. Y eso es lo que nos produce dolor. Y luego está la necrosina, que se va a comer eso, ahí está, ¿ven? La necrosina, sí, es un mediador químico que va a ayudar para que los leucocitos se puedan comer y se puedan comer todo lo que se va echando a perder ahí, ¿no? ¿Sí? Y el grado de inflamación está directamente relacionado con el grado de lesión. Y luego tenemos la segunda fase, que es la fase fibroblástica o fase de proliferación fibroblástica. Ahí hay un periodo de cicatrización, ¿no? Fibroplastía. ¿Qué sucede? Miren, nosotros acuérdense que dentro de en nuestro cuerpo tenemos líquido, tejido conectivo. Ese tejido conectivo tiene un líquido, ese líquido tiene sustancias ahí. Luego en la sangre también tenemos líquido. ¿Qué sucede? Todos estos sustancias, cuando cambian de lugar, por ejemplo, la sangre que sale de los vasos porque se rompió un vaso sanguíneo, se va al tejido, entonces causa inflamación. Pero no solamente causa inflamación, sino que cosa, hay una disminución de oxígeno en esas áreas. Por eso el dolor es más grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? No hay la llegada de sangre y nutrientes a esa zona. Entonces, ¿qué cosa? Se van a crear ciertos vasos, ciertas medidas va a tomar el tejido para poder curarse, y eso se llama la granulación, ¿sí? Entonces se forma otra vez tejido, se hace duro, incluso notan ustedes a veces como una lesión se cambia de color, ¿verdad? Porque se forman otros tejidos, ¿qué cosa? Por ejemplo, en el hueso le llamamos el callo óseo, ¿no? Sí, se pone duro también, ¿no? Como para defender esa partecita. Es como cuando van a construir un edificio y ponen alrededor de la calle unos pedazos de triplay o plástico negro, ¿sí? Para protegerse, ¿sí? Entonces, eso es una manera de hacer eso, ¿no? Entonces, todo esto pasa conforme va pasando los días, ¿no? Entonces, del sexto al séptimo día, entonces estos fibroblastos comienzan a producir colágeno, se pone duro y comienza a sanarse, ¿no? Entonces esto comienza a aumentar los fibroblastos para que de esa manera comience la maduración. Se está sanando, pues.
¿sí? Entonces, vamos a notar nosotros que muchas personas, por no atenderse correctamente, impiden que haya una proliferación fibroblástica normal. Entonces, dañan esta curación natural que tiene el organismo, ¿no? ¿Ok? Si nosotros impedimos que haya una buena proliferación fibroblástica, vamos a causar una fibrosis, ¿no? O no nos sanamos bien. Y la fase de maduración es cuando ya se ha hecho la fibroblástica, entonces permiten que el tejido, ¿qué cosa? Se reorganice y se vuelva a ser bonito, ¿sí? De esa manera, ¿qué sucede? Ah, ok. Entonces, ese es el tiempo que dura, ¿sí? En sanar adentro, ¿sí? Para dar esa apariencia afuera. Entonces, por ejemplo, una persona que se fractura, entonces, ok, va a estar 21 días o un mes o 2 meses enyesado, ok, dependiendo de la persona, ¿no? Ok, entonces después, ¿qué cosa? Ah, otra vez hay que empezar a darle rehabilitación, fisioterapia, de tal manera que esa persona, ok, no te quitan el yeso y te dicen, ya ponte a jugar y todo. No, hay que empezar la rehabilitación. Y la rehabilitación generalmente va a tomar el doble del tiempo de lo que tuviste incapacitado, ¿no? Ok. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, se supone que una persona que la operan por una lesión, entonces tiene que esperarse 4, 5, 6 meses, ¿no? Para poder empezar a hacer su actividad. Ok, estas son las fases, son muy importantes para eso, ¿no? Ahora, este es eh, un, una, eh, un mapa de cómo ocurre, por ejemplo, viene el traumatismo, ¿no? Entonces causa una lesión primaria, el sangrado de los tejidos. Esto produce una respuesta, ¿sí? Del cuerpo, donde hay una inflamación, el daño de los tejidos, hay hipoxia, disminuye el oxígeno, y eso puede producir un hematoma o no, ¿sí? Producir un coágulo o no, pero sin embargo, lo que sí produce es una inflamación, con coágulo o no, con hematoma o no. Entonces, va a haber un dolor, va a haber un espasmo y comienza la fase de y proliferación fibroblástica y posteriormente la maduración. Ahora, las personas cuando no reciben una atención adecuada, reciben una atención inadecuada, entonces no hay una recuperación óptima. Cuando retornan a la actividad, esas personas tienen un gran riesgo de volverse a lesionar. Esa es la diferencia de las personas que están diciendo, ay, siempre me doblo el tobillo, siempre. En cambio, hay otro grupo de las personas que reciben rehabilitación por medio de la fisioterapia, ¿sí? Se atienden y entonces, ¿qué pasa? Es una atención adecuada. Puede que sea inadecuada, pero la recibieron, ¿sí? Y eso va a hacer que retornen a la actividad y entonces esas personas tienen un riesgo bajo de volverse a lesionar. ¿Ok? Es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y así entonces vamos a tener que según la fase del proceso de curación, va a ser lo que nosotros vamos a hacer como atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera fase, la inmovilización, hay que inmovilizarlo, ¿sí? Y ahí vamos a aplicar el Pricer. En la segunda fase hay que hacerle movimientos progresivos continuos y elementos de protección conforme vayamos viendo que esa persona ya tiene menos dolor y menos inflamación. Y en la tercera fase, pues ya se comienza con la rehabilitación, ¿verdad? Y se le aplican los agentes físicos. Muy bien. Aquí tenemos una introducción a todo esto.